Bien, Dios los bendiga, hermanos. Vamos a dar comienzo en esta hora con la cuarta clase. Esta clase se llama Formación Espiritual. Y vamos a orar, hermanos, primeramente para encomendar este tiempo en las manos de Dios, esta clase. No sé si alcanzan todos a ver la pantalla. Quise hacer algo diferente según yo, psicológico, cambiar la última y que todos pregunten. Y pues sí, la mayoría preguntó que el arreglo y todo. Y pues hagan de cuenta que estamos en otro salón, así diferente. Y espero que nos ayude a que no se vuelva tan como igual llegar y ver todo lo mismo. Pero pues primero Dios, lo importante es lo que aprendemos, lo que Dios tiene para enseñarnos a nosotros. Así que inclinen su rostro, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia. Gracias porque, Señor, nos permites una vez más reunirnos como clase para estudiar, Señor, esta nueva clase, formación espiritual. Te ruego, Dios, que el tiempo que pasaremos aquí, Señor, cada lunes, si tú nos lo permites, lo aprovechemos al máximo, Dios, y que podamos aprender, Señor, y también poner por obra las enseñanzas de lo que aprendemos. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine, nos ayude a seguir creciendo, Señor, en la vida cristiana, y que podamos, Señor, ser útiles en la obra donde nos has puesto, y que podamos, Señor, trabajar para tu reino. En el nombre de Jesús, Señor, te damos honra y gloria. Amén y amén, Señor. Nuestra hermana Andrea, pásenle para allá, hermana. Para allá, para el último. Ahí hay dos sillas. Si pueden pasar las sillas para allá nomás, o aquí enseguida de Débora, para no hacer mucho. Pase esa silla para allá, hermano. Ahí nomás como que se corre. Fue el único 10, la hermana. ¿Dónde? Fue el único 10. No puede ser. ¿Cómo le hice? Díganle. El acordeón. No. Bueno, sí, del libro. En esta clase, hermanos, se llama Formación Espiritual, y se me hace que por lo menos esta clase es algo que todos hemos visto en algún momento. Todos hemos tenido esa primer clase donde nos enseñan acerca de la vida cristiana, qué es el crecimiento, qué es, hermanos, el desarrollo espiritual en la vida de cada creyente después de que hemos recibido a Cristo. Y entonces esta primera clase, toda la clase en general es formación espiritual, y hoy vamos a ver como introducción qué es la formación espiritual. Muchos creyentes, hermanos, y no sé si es la experiencia de algunos de ustedes, pero muchos creyentes se preguntan por qué en sus vidas no se pueden ver las mismas características que ellos ven en otros creyentes que actúan más de acuerdo con lo que la Biblia describe como un creyente. O no sé cuántos de ustedes han visto a algún hermano o alguna hermana y dicen, ¿por qué ella o él sí se ve muy espiritual y por qué yo no? Y vemos cosas que aquel hermano o aquella hermana hace y comparamos con nosotros lo que nosotros no hacemos, y como que sí vemos como una diferencia. Entonces, y a veces nos sentimos, ¿por qué es que yo? O a veces preguntamos, ¿por qué yo es que no siento el gozo que yo miro en otros creyentes, que a pesar de lo que están pasando, siempre andan como con la motivación muy, muy alta? O ¿por qué si creemos lo mismo, si la palabra de Dios es la misma, por qué Él muestra una actitud siempre positiva y yo siempre ando con subidas y bajadas? Todas las tenemos, pero el punto es que de repente sentimos, hermanos, como que no vamos avanzando, como que de repente nos detenemos, o incluso hay quienes sienten que en vez de avanzar van para atrás. Entonces, esto se debe, hermanos, muchas veces a que hay creyentes que ignoran que debe haber un crecimiento espiritual, ignoran más bien que debe de haber un crecimiento espiritual en sus vidas. Y aunque en algunas ocasiones estos creyentes están conscientes, piensan, hermanos, que el crecimiento espiritual llega de manera automática. Es decir, ya creí en Cristo y ya soy salvo, así que algo mágico va a pasar, y mañana, pasado y los días que vienen, voy a andar flotando, o voy a andar bien fuerte y bien. No, hermanos, el crecimiento espiritual
el desarrollo espiritual o la formación espiritual, que es lo que vamos a ver hoy, no es algo, hermanos, que sucede de manera automática, y es algo, hermanos, que ustedes deben de saber. La formación espiritual, hermanos, o cuando hablamos de formación espiritual, nos referimos básicamente, hermanos, al desarrollo o crecimiento espiritual que un creyente debe de tener durante su vida cristiana. Sí, hermanos, la frase está ahí en inglés, es crece o crecimiento, y es, hermanos, lo que se espera de toda persona que ha creído en Jesucristo como Salvador personal. Algunos, hermanos, le llaman a esto formación espiritual, otros le llaman la vida espiritual, otros le llaman desarrollo espiritual, pero básicamente nos referimos a lo mismo. Hoy en día, hermanos, le llamamos, en las iglesias, le llamamos discipulado. Sí, hermanos, es una manera de decir que después de que hemos recibido a Cristo debemos de tener un discipulado que nos enseñe las verdades fundamentales o básicas del cristianismo para que por ella crezcamos, que nuestra vida vaya en crecimiento. De hecho, en la clase que vimos, la clase anterior, la tercera clase que vimos, ¿se acuerdan, hermanos, que hablábamos de uno de los ejemplos que poníamos? Era de que un negocio, alguien pone un negocio como Nehemías y terminan la construcción de su negocio y luego empiezan ya a producir o a vender aquello que era el propósito del negocio, pero de tiempo en tiempo, ustedes saben, los que tienen negocio, que tienen que ver si su negocio va creciendo o va perdiendo. ¿Estamos ganando o estamos perdiendo? No sé, la hermana Marisela, por ejemplo, que vende taquitos, ella puede decir, ya tengo un año, o tengo un mes o 3 meses vendiendo, y la hermana hace cuentas, gasto tanto de harina, tanto de frijol, tanto de carne, tanto de queso, tanto de aquello. Ella dice, meto $100 a la semana, pero ya después del lunes a viernes tengo 80. Entonces no está viendo crecimiento. Entonces ella tiene que decir, a ver, ¿por qué la hermana Vero o por qué la otra señora que vende ya trae hasta troca nueva? Porque ella sí está creciendo y yo no. Ese es el punto, hermanos, de por qué a veces vemos otros crecer mientras que nosotros como que no despegamos. Bueno, eso es, hermanos, lo que llamamos formación espiritual, y es lo que vamos a estar viendo a lo largo de estas clases. ¿Por qué, hermanos, necesitamos una formación espiritual como creyentes? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Por qué necesitamos una formación espiritual? ¿Alguien? ¿Qué pasa si un niño no va a la primaria? No crece. Pero básicamente, ¿qué cosas? No aprende, pero... No se desarrolla. Espéreme. ¿Qué es lo básico de para qué vamos? Es un analfabeto. Se va a quedar, entonces, eso mismo, pero en otras palabras, ¿cómo lo pondríamos en 2 ejemplos? No va a crecer educadamente. Cuando uno va a la primaria, puede que sea que no aprenda matemáticas ni nada, pero mínimo va a aprender a leer y a escribir. Es lo básico. O sea, vamos a la escuela para aprender y escribir. Ya si aprendemos a sumar y a restar, a sacar raíz cuadrada, ya es ganancia. Pero necesitamos formación espiritual porque necesitamos aprender a leer y escribir en un sentido espiritual. Necesitamos saber las doctrinas básicas, el ABC, como decimos. Entonces, hay 3 cosas, hermanos, que ocurren cuando recibimos a Cristo como Salvador. Número 1, Dios nos salva de nuestros pecados y de la condenación que estos pecados traen consigo, y el Señor nos da nueva vida. Eso es lo primero, hermanos, 3 cosas que debemos de saber. Cuando creemos en Jesucristo, Él nos salva, hermanos, de nuestros pecados, nos perdona nuestros pecados y nos da nueva vida. Lo segundo es que también nos da su Espíritu Santo.
Y con la ayuda de su Espíritu Santo, hermanos, es que nosotros podemos crecer, porque el libro de Juan nos dice que Él nos enseñará toda verdad y toda justicia. Entonces, cuando vamos a la primaria, hermanos, o mandamos a nuestros hijos, es para que les enseñen primero a leer y escribir. Ya después, si aprenden química o si aprenden matemáticas, que muchos no aprenden ni en la high school, hermano, pero por lo menos ya saben leer y escribir. Ya saben feriar monedas, ya saben dar cambio. Entonces, 3 cosas pasan. Primero, Dios nos salva de nuestros pecados. Segundo, nos da su Espíritu Santo. Tercero, y también lo que nos da, hermanos, es su palabra, la Biblia. Pero muchos pensamos, hermanos, que porque tenemos estas cosas, el crecimiento ya va a venir automáticamente. Las Escrituras, hermanos, nos fueron dadas con un propósito. Y vamos a ver allí, hermanos, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Las Escrituras nos fueron dadas, hermanos, con el propósito de obtener no solo conocimiento, sino tener un desarrollo espiritual. Y eso es de lo que estamos hablando, formación espiritual. 2 de Timoteo 3, 16 y 17, si lo tienen, hermanos. Dice, aquí lo tienen en la pantalla. Toda la Escritura, hermanos, es inspirada por Dios. Y luego hay una palabra, es útil. Y luego nos dice las cosas, hermanos, para cuáles es útil. Y debemos de saber que la palabra de Dios no la leemos solo para saber, para tener conocimiento, sino para tener un crecimiento espiritual, para que haya en nosotros, hermanos, una formación espiritual. Y es útil, número 1, para enseñar. En este momento, hermanos, estamos siendo enseñados. Entonces, el fin de esta enseñanza es que crezcamos. Sí, hermanos, no es llenarnos la mente de conocimiento y decir, mira, es bien sabiondo, sí, dile raíz cuadrada de 49. Está facilita, es la que nos sabemos todos. Raíz cuadrada de 49. 7. Porque 7 por 7, 49. Entonces, no solamente es tener conocimiento, hermanos, es que haya un crecimiento en nosotros. De manera que cuando situaciones pasen en nuestra vida, nosotros podamos enfrentar esas cosas. La señora, otra vez déjeme traigo a colación a la señora que vendía las empanadas. Va subiendo la loma por la calle, llega un muchacho que quiere hacer el muchacho su obra del día. Y dice, señora, baja el vidrio, ¿cuánto dan las empanadas? Las doy a 10, joven. A 10 pesos. Se las compro todas. No, joven, ¿cómo? Tengo que ir a vender allá arriba, luego que vendo. ¿A cómo las da? A 10. Dice, se las pago a 12. Y la señora le dice, no, joven, no me sale. A 12, hermana. Iba a salir ganando, hermanos. Pero no sabía. No tenía formación básica. Entonces, cuando llegó el momento, y sí, es de risa primero, pero luego cuando miras el video y reflexionas, dices, pues qué tristeza, ¿verdad? Se hubiera ahorrado toda la hora la subida de la loma y andar en el sol, el cansancio, y se las hubiera vendido, hubiera salido ganando, pero como no sabía, no tenía formación, no supo en ese momento cómo responder, cómo aprovechar el momento. Entonces, la Escritura, hermanos, es útil primero para enseñarnos, luego para corregirnos. Cuando vamos mal, nos corrige. Es un GPS, hermanos, que cuando vamos por la carretera que no es, el GPS nos regresa o nos redirecciona. Tercero, para instruir en justicia, redarguir, a fin, hay un propósito de que el hombre de Dios sea, hermanos, perfecto. Entonces, la formación espiritual no es solamente, hermanos, conocimiento, es formarnos a nosotros de una manera que seamos perfectos y estemos preparados para toda buena obra. El problema es, hermanos, que cuando Dios nos salvó y nos dio una nueva naturaleza, pero no nos despojó de nuestra vieja naturaleza. ¿Sí, hermanos? Por eso siempre hay una lucha en nosotros.
o lo que se llama, lo que se conoce como la carne, hermanos. La carne en nosotros. Esta vieja naturaleza, hermanos, recuerden, cuando recibimos a Jesucristo, hermanos, cuando recibimos a Jesucristo, tenemos la nueva naturaleza. El problema, hermanos, es que Dios nos salvó y nos dio una nueva naturaleza, pero no nos despojó de la vieja naturaleza. Esto es lo que se llama, hermanos, concupiscencia, mencionada en Santiago como la causa por la que pecamos. La concupiscencia nos seduce y nos lleva a pecar. Santiago 1, 14 y 15. Si alguien lo tiene y me ayuda. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dice, hermanos, en Santiago, estamos en Santiago 1, 14 y 15. Dice Santiago, hermanos, que la concupiscencia nos seduce, pero la concupiscencia, dice Santiago, de lo que hay en nosotros, nuestros deseos. Sí. De hecho, hermano, en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces que dice concupiscencia en el Nuevo Testamento, la palabra significa deseos vivos o vivos deseos. ¿Se acuerdan, hermanos, que de hecho lo vimos en el sermón del domingo, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto? Dice que tuvieron un vivo deseo y anhelaban los caldos de pescado y los pepinos y todo, tuvieron un vivo deseo. Eso es concupiscencia. Y en el Nuevo Testamento, hermano, la concupiscencia significa vivos deseos. Y estos deseos pueden ser buenos o malos. Sí, hermano, la concupiscencia se refiere a deseos, a deseos fuertes en uno. Y estos deseos pueden ser buenos o pueden ser malos deseos. bueno, ¿Sí, hermanos? Por eso Santiago dice, hermanos, que somos seducidos y luego damos lugar, hermanos, entre nosotros ese deseo y luego lo llevamos a cabo y al final da a luz la muerte. Entonces, esa vieja naturaleza, hermanos, está en nosotros. Por ejemplo, cuando queremos leer la palabra de Dios, que nos enseñan, tienen que leer, y de pronto en su mente viene la conciencia y les dice, oye, tienes 2 o 3 días y no has leído la Biblia, y quieres levantarte a leer la Biblia, pero estás acostado, bien calientito, y entonces hay una lucha, porque dices, no quiero ni sacar las manos, está bien frío. Entonces empiezas a luchar, pero que no suene el celular, porque el celular sí sacamos las manos. O sea, tenemos deseos que pelean en nosotros, hermanos. Hay deseos buenos y deseos malos. Entonces la concupiscencia es eso, un vivo deseo, pero eso está en nosotros. Y podemos tener deseos buenos. Por ejemplo, yo ya quiero, a partir de este año nuevo, voy a leer la Biblia todos los días. Ese en un sentido es un vivo deseo, es una concupiscencia buena. Es un deseo que tenemos, y si lo agarramos, al final va a dar a luz a algo, que vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Pero si nos resistimos, ese mismo deseo va a dar a luz algo malo, que no vamos a leer la palabra de Dios. Entonces está en nosotros, la lucha la tenemos nosotros. Por eso necesitamos formación espiritual, por eso necesitamos desarrollarnos espiritualmente, para poder someter esa concupiscencia al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan un pasaje, hermanos, que decía, llevando cautivo todo pensamiento a la voluntad o a la obediencia de Cristo? Entonces, es lo que necesitamos hacer, hermanos, con esos deseos que tenemos, esos deseos desordenados, esa concupiscencia de la carne, hermanos, que batallamos, y decir, te sujetas. No, porque eso a Dios no le agrada, hermanos. Entonces, para eso es que necesitamos el desarrollo espiritual. Vamos a ver, hermanos, el ejemplo de la iglesia de Corinto. Todos conocemos algo, hermano, de la iglesia de Corinto, y aquí tenemos un buen ejemplo
de que la madurez espiritual, hermanos, no viene automáticamente al convertirse a Cristo. ¿Sí, hermanos? O con los años de estar asistiendo a la iglesia. Y encontramos este ejemplo de los corintios, hermanos. Todos sabemos, por lo que hemos estudiado, que los corintios era una iglesia mundana, una iglesia carnal. Tenían todos los dones, tenían todo, hermanos, para triunfar en la vida como iglesia, pero por razón de que no había una formación espiritual o por razón de que le hacían más caso a los deseos de la carne que a los deseos de Dios, a los deseos espirituales, era una iglesia sumida, hermanos, en la decadencia espiritual. Pablo dice de ellos, hermanos, 3 cosas. Número 1, los corintios, hermanos, eran verdaderos creyentes. ¿Sí, hermano? Pablo dice ahí en 1 Corintios 1:2 a la iglesia de Dios. Pablo los llama, hermanos, la iglesia de Dios que está en Corinto. Y luego dice, hermanos, llamados a ser santos. Entonces los corintios eran una iglesia, hermanos, de Dios y habían sido llamados a ser santos. Número 2, Pablo dice de ellos en el 1:5 que habían sido enriquecidos en Cristo. Porque dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, es decir, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. No solamente eran, hermanos, número 1, la iglesia de Dios, llamados a ser santos, sino que también, hermanos, dice el apóstol Pablo que habían sido enriquecidos en Cristo. Y lo tercero que Pablo dice, hermano, es que tenían dones espirituales. Entonces eran una iglesia, hermanos, hecha y derecha. Pablo dice que eran la iglesia de Dios, santificados, habían sido enriquecidos en Cristo. Y tercero dice que tenían dones. Ahí en el 1 Corintios 1:6 y 7 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don. Así que ellos, hermanos, tenían todos los dones que la iglesia puede tener. Pero, hermanos, había un problema con la iglesia de Corinto. Eran carnales. Por lo que leemos aquí, hermanos, en estas 3 cosas que Pablo dice de la iglesia de Corinto, entendemos que el creyente, nosotros debemos buscar un crecimiento espiritual. El ejemplo de Pablo, hermanos, y los corintios nos muestra que Pablo esperaba madurez espiritual en los creyentes de esta iglesia, pero encontró carnalidad, que se reflejaba en malas actitudes y acciones que deshonraban a Dios. Pablo relacionaba, hermanos, el hecho de que los corintios ya no eran nuevos creyentes, sino que tenían ya tiempo, hermanos, conociendo al Señor, debiendo, como decía Pablo, de ser ya maestros. Tenían ellos necesidad, hermanos, de que se les volviera a enseñar las primeras cosas. Debemos de recordar, hermanos, que el creyente es un embajador de Cristo y en consecuencia se debe de comportar de una manera que no avergüence a su Señor. Pero ¿cómo logramos eso, hermanos? ¿Cómo logramos saber o conocer lo que a Dios le agrada, cómo vivamos nosotros? A través de una formación espiritual. Y esto es solamente la introducción, hermanos. Van a ser diferentes temas que vamos a estar hablando de la santidad, el hombre carnal en las clases que vienen, hermano. Entonces Pablo esperaba, hermano, que estos tuvieran un crecimiento espiritual, que mostraran madurez. De hecho, hermano, Pablo los llama niños en Cristo. Y los iguala, hermanos, a ser carnales. Allí en 1 Corintios 3:1, Pablo dice, hermanos, que eran niños en Cristo. Y en el verso 2 de 1 Corintios 3 dice, les di a beber leche, en otras palabras, les di tetera en vez de darles ya el alimento sólido.
porque no eran capaces, ni todavía lo son, porque sois carnales. Pues, ¿qué había en ellos, hermanos? Celos, contiendas y disensiones. Entonces, hermanos, la iglesia de Corintio es un ejemplo de que nosotros debemos de crecer espiritualmente, debemos desarrollarnos. Los corintios, hermanos, eran iglesia de Dios, llamados a ser santos. Habían sido enriquecidos en Cristo, tenían todos los dones, pero dice Pablo, hermanos, que eran niños, eran carnales, había celos, había contiendas y disensiones. Entonces, hermanos, el ejemplo de esta iglesia nos enseña que debemos de nosotros tener una formación espiritual, hermanos. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿no los había enseñado Pablo, hermanos? Sí, Pablo los había instruido. De hecho, allí en Corintio Pablo pasó como 1 año y medio, hermanos, enseñándolos. Creo dice un pasaje que estuvieron 18 meses enseñándoles. Y fueron enseñados en todo al grado de que empezaron a desarrollar dones. Pero cuando venían los deseos, hermanos, ellos estaban en una estira y afloja. Y lejos de afirmarse, cedían a la concupiscencia, a los deseos de la carne. Había adulterio, hermanos, en la iglesia. Dice que 1 Corintios 5 dice que un muchacho tenía una relación sexual con su madrastra. Entonces, y dice Pablo, y ustedes están tan campantes, como si nada hubiera pasado. Entonces, y hermanos, había pleitos cuando celebraban la cena del Señor, se emborrachaban y bueno, hacían unos mitotes ahí, hermano, porque cuando venían los deseos, la concupiscencia, no estaban arraigados, hermanos, como dice Pablo en otro pasaje. Ahora, ese es el ejemplo, hermano, de los corintios. Vamos a ver ahora el ejemplo de Cristo. Ese es el versículo que leímos anteriormente, hermanos. Os di a beber leche y no vianda, ya lo vimos. Ahora vamos a ver, hermanos, el ejemplo de Cristo. Pasamos del ejemplo de los corintios al ejemplo de Cristo. Y alguien de ustedes va a decir, como decía Kiko, uy, así que chiste, ¿verdad? Pues es Cristo. No, hermanos, recordemos ahorita, vamos a ver el ejemplo, hermanos, de una persona que mostró un crecimiento constante, es el de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos declara que Cristo tuvo un desarrollo holístico. La palabra suena toda, es simplemente completo. Es simplemente completo, hermanos, quiere decir completo. Holístico quiere decir algo que es entero o completo, como esos alimentos que nos recetan, que porque son completos o enteros y que tienen de todo. Entonces Jesucristo nos tuvo un desarrollo completo. Vamos a ver allí, hermanos, Lucas 2:52. Lo voy a leer, hermanos, si quieren buscarlo. Dice, y Jesús crecía en estatura y crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Aquí tenemos, hermanos, el ejemplo de Cristo. Jesús, hermanos, creció en 3 áreas. Creció primeramente, hermanos, en sabiduría. ¿Qué significa sabiduría aquí? No solo conocimiento, eso es lo que venimos, no solamente se trata de saber. En este caso Jesús creció en sabiduría, hermanos, es decir, saber aplicar el conocimiento a la vida diaria. No sé si eso venga desarrollado ahí o escrito, pero pueden poner, hermanos, las 3 cosas: sabiduría, estatura, gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Jesús crecía también en estatura, hermanos, eso nos habla de un desarrollo físico. Si no, Jesús no creció, hermanos, como enanito. De hecho, hermanos, hay muchos países que no cuentan con todas las vacunas, hermanos, sobre todo en países de tercer mundo, y hay niños que no les ponen las vacunas, por decir, de la polio,
Y entonces los niños crecen, hermanos, con polio, ¿verdad? Vaya la redundancia. Hay países, hermanos, donde a las mujeres embarazadas no les dan el ácido fólico y los niños nacen con maldeformación facial, como, ¿cómo se llama? Lo que tuvo Grace. Labio paladar hendido, hermanos, este tipo de cosas, cuando no tienen lo que se necesita para un desarrollo. Entonces, cuando cristianos no se desarrollan bien, hermanos, pues crecen todos encleques, todos débiles, siempre andan desanimados, siempre andan enojados, siempre andan así, siempre andan así, porque no tienen, hermanos, un crecimiento saludable. Jesús crecía en gracia para con Dios. Cuando dice crecía en gracia para con Dios, pueden poner, hermanos, que significa gozar del favor de Dios, o significa que Dios lo veía con buenos ojos. Cuando dice que Jesús crecía en gracia para con Dios, significa que Dios lo veía con buenos ojos. Y cuando dice que crecía en gracia para con los hombres, es lo mismo, hermanos, que los hombres, las personas, la gente lo miraban a Jesús con buenos ojos, porque miraban su testimonio, miraban su crecimiento. No solamente Dios lo miraba con buenos ojos, hermanos, que estaba creciendo bien, sino que la gente miraba a Jesús también con buenos ojos. ¿Sí, hermanos? ¿Están ahí? Amén. ¿Pasamos? Vemos, hermano, que al pasar de los años pasó con el niño Jesús lo que uno espera que ocurra naturalmente, hermanos. ¿Qué? Crecimiento. Fue un niño. De hecho, Pablo decía, cuando yo era niño, ¿qué hacía cuando era niño? Hablaba como niño. Dame sopita. Así ya ven los niños, ¿no, hermano? Pero, oye, hermano, un viejón de 30 años, dame sopita. Todavía, hermanos, alguien ya con años y años, todavía hablando así como niño, dice Pablo, no, ya hoy hablo como se espera. Cuando Jesús creció, hermanos, pues se fue desarrollando. Sin embargo, hermanos, vemos que su crecimiento de Jesús no se limitó solamente al crecimiento físico, hubo un crecimiento espiritual, pues Él fue ganando el favor de Dios. Y podemos pensar, hermanos, sin temor a equivocarnos, que al vivir de una manera que era agradable a Dios, Jesús también se ganó el favor de los hombres. Entonces, eso es crecer, hermanos. No se les olvide este versículo de Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Pero cuando dice en gracia, habla de dos cosas: para con Dios y para con los hombres. Entonces, básicamente son cuatro cosas que debemos de crecer, hermanos. Ahora, no estamos hablando de crecimiento físico, hermanos, de nosotros. Ya todos los que estamos aquí ya somos adultos. Ya tuvimos esa etapa del crecimiento. Estamos hablando de la formación espiritual. El crecimiento, hermanos, que nosotros debemos de tener en sabiduría, físicamente. Y ya no físicamente, hermanos, sino espiritualmente, un crecimiento saludable. ¿Verdad, hermanos? Que es cuando entendemos, ¿verdad, hermanos? Hay personas que aunque ya tienen años en el Evangelio, todavía de repente como que les molestan sí, cosas sin importancia. Todavía se pierden 3-4 días hasta que se les pasa el coraje. Entonces no han crecido, hermanos. Jesús creció físicamente, pero nosotros debemos de tener ese crecimiento de madurez, de donde decimos, ¿verdad? Simón, ¿cómo estás, Simón? Y ya choco a Simón y me deja Simón, hermanos. Y ya ve que eso pasa, que se va y no me chocó la mano. En otras palabras, no me saludó hoy en día, ¿verdad, hermanos? Y lejos de nosotros de justificar al hermano, de decir, no me vio. Y si me vio, iba distraído, iba a pedir. No, decimos, no, si me vio, si me lo topé de frente, casi me choca en el hombro. Sí, hermano, pero ¿cuál es el punto? ¿Qué quiere? ¿Quiere meterle sus cachetes? Vaya afuera y haga un pleito.
¿Quiere vivir así? No, hermano, entonces olvídese. No, pero es que me sentí bien feo que no. ¿Y qué, hermana? ¿Qué? ¿Se va a morir? ¿Le va a dar un ataque? ¿Se va a tuir? No. Ya va a haber chance un día que estando ahí platicando le diga, hermano, el otro día, ya ve que siempre decimos, no me quiero quedar con nada, hermano. Y ahí le dice, no se quede con nada. Y a lo mejor ya estando ahí el hermano le dice, ay, hermana, discúlpeme, perdón. Y ya el asunto, pero ¿para qué vivir? Pero a veces cuando no hay una formación espiritual sólida, hermanos, crecemos todavía con esas cosas. Yo conocí niños grandes, hermanos, no niños, ya eran adolescentes y todavía se chupaban el dedo. Y los papás a puros manazos hasta que les quitaban. O sea, hay actitudes que ya no podemos tener. ¿Sí, hermanos? Preguntas. ¿Es posible, hermanos? Hemos visto dos ejemplos. Podemos ver, hermanos, el ejemplo de los hermanos en Corinto, que la falta de desarrollo espiritual lleva a una vida carnal. Es decir, en vez de ellos de tomar decisiones, hermanos, que agradaban a Dios, tomaban decisiones basadas en su carne. No eran capaces de discernir los corintios, hermano, las verdades profundas de las Escrituras. Se comportaban de una manera indigna. Usted lea Corintios, hermanos, primera, y usted va a encontrar todas las clases de pecados que podía haber. Estaban allí en la iglesia de Corinto. Sin embargo, hermanos, acabamos de ver también el ejemplo de Cristo, quien demostró un crecimiento espiritual que lo llevó a crecer en sabiduría, que lo llevó a crecer en gracia, hermanos, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Vemos, hermanos, en lo que vimos ahorita, que el testimonio de Cristo delante de los hombres era respetable. Y según lo que Lucas nos dice, hermanos, era un testimonio que también agradaba a Dios, porque crecía en favor con Dios. Algunos dicen, es que Jesús pues era Dios, pero recuerde que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. ¿Sí, hermano? Entonces, Jesús nunca hizo uso de, por ejemplo, ¿se acuerdan en Mateo 4:4, hermano? ¿Qué le decía el diablo cuando pues tenía 40 días ayunando? ¿Qué fue lo primero que el tentador le dijo? Di que estas piedras. Y Jesús pudo, hermanos, es más, sin que Satanás se lo pidiera. Tuvo 40 años ayunando, 40 días ayunando, no tiene para comer. Él pudo haber agarrado unas piedras, haber orado y haberlas convertido en pan. Pero Jesús, hermanos, siendo Dios, no abusó del poder que tenía como Dios, sino que Él vivió como hombre. Entonces, ¿qué chiste? Ahora sí, como dijo Kiko, así que chiste. ¿Qué chiste hubiera tenido que si tenía hambre le dijera estas piedras, conviértanse en hamburguesas? Y luego al otro día traía hambre y que estos palos se conviertan en taquitos. Jesús no abusó su poder como Dios, sino que Él se sujetó, hermanos, a su naturaleza humana. Entonces nosotros también, hermanos, podemos hacer frente a todas estas concupiscencias que vienen a nuestra vida. ¿Ustedes creen, hermanos, que sea posible que hoy en día existan iglesias como la iglesia de Corinto? Sí. Mírenme a mí. Es mejor que les diga que me miren a mí, ¿verdad, hermanos? A decirles, mírense ustedes. Sí, hay, hermanos, sí hay iglesias como las de Corinto. ¿Podemos ahora identificar, hermanos, la carnalidad de nuestras propias vidas? No tienen que decirme, pero podemos, hermano, identificar en nosotros. No se me ha quitado de la mente el pasaje de Génesis que el Señor le dice a Caín, el pecado está a la puerta, pero a ti será su deseo, es decir, no va a entrar si tú no quieres que entre. Y tú, le dice, te enseñorearás de él. Es decir, el pecado está allí a la puerta y tú vas y le das una patada y cierras la puerta, no te vas a meter. Pero allí está la puerta. Pero el pecado se va a someter a tu deseo. ¿Y qué son las concupiscencias, hermano? Vivos deseos. Pueden ser buenos,
pueden ser malos según el uso que nosotros le queramos dar. Ay, tengo un deseo de un mueble nuevo, de una camioneta nueva. ¿Para qué, hermano? ¿Para acarrear gente a la iglesia, a los que no pueden venir? ¿O para irse a ver a la misión allá en Monterrey, o ir allá a las misiones? No, para irme de vacaciones. Sí, ¿verdad? Obviamente queremos un buen mueble, pero si ese deseo, hermanos, recuerden, puede tener un fin bueno o malo, esas concupiscencias. Pero normalmente, hermanos, son una inclinación o un tira y afloja que nosotros batallamos. Conclusión: como podemos ver, hermanos, la vida del creyente tiene un potencial de demostrar carnalidad o espiritualidad. Y eso depende, hermanos, de nuestra formación espiritual. Entonces, viendo, hermanos, que no es posible que creyentes se desarrollen espiritualmente como Dios espera, o que no se desarrollan como Dios espera, es inevitable, hermanos, concluir que es necesario el estudio de la formación espiritual. Ahora, hermanos, bueno, esto ya lo vimos. Esto ya es para nosotros. ¿Están ahí, hermanos? ¿Qué tanto crecimiento espiritual hemos tenido en los últimos meses? Esas son preguntas para reflexionar, hermanos, nosotros. Son preguntas para reflexionar nosotros. ¿Qué tanto crecimiento espiritual hemos tenido en los últimos meses? ¿Podría decir sinceramente que vivo una vida que agrada a Dios? Son preguntas para nosotros, hermanos. Las personas que me rodean, recuerden que a Jesús lo rodeaba la gente y él crecía en gracia para con Dios, pero con los hombres. Las personas que me rodean me ven con buenos ojos, tengo un buen testimonio. La gente decía de Jesús que tenía buen testimonio porque crecía en gracia para con los hombres. ¿En qué áreas de mi vida? Ahí le faltó qué. ¿En qué áreas de mi vida veo que tengo que madurar? ¿Qué puedo hacer para crecer completamente u holísticamente? ¿Qué es, hermano, la formación espiritual según lo que hemos estado viendo hoy? Solamente para resumir, hermano, nos referimos al desarrollo o crecimiento espiritual que un creyente debe de tener durante su vida cristiana. Siempre, hermanos, el cristiano debe de estar creciendo en la vida cristiana.